Hoy en Entre Líneas, en el abridor, jugadores con temporadas inesperadamente negativas. En la historia, la grandeza de Satchel Paige, el poder de Travis Hafner. En el versus, jugadores de segundo año, Michael Harris ante Julio Rodríguez. Y en el cerrador, notas, detalles y pronósticos. Todo esto y más a continuación en Entre Líneas. Comenzamos una nueva emisión de Entre Líneas con el gusto de saludarles a través de la pantalla de TVB y todas las plataformas de Baseball Play. Un gusto ponernos en sintonía con la mejor cobertura del béisbol de las mayores acá en este programa y cómo pues cada sección se convierte en un elemento con vida propia para las redes. Así las cosas. En el abridor queremos conversar y puntualizar sobre algunos nombres de peloteros que iniciaron la campaña con altas expectativas y hasta ahora no han correspondido a ellas. No vamos a hablar de jugadores con los que ya hemos tenido análisis en el programa, de Trea Turner, de Xander Bogaerts, de los campos cortos que firmaron grandes contratos. Tal vez lo que vamos a mirar son de un perfil menos importante, pero que no dejan de ser jugadores que han tenido hasta ahora campañas decepcionantes. Y queremos comenzar con dos lanzadores. El primero es Alek Manoah, el derecho de los Azulejos de Toronto, que fue finalista para el premio Cy Young el año pasado. Cuando ganó 16, perdió 7 con 2.24 de efectividad. Debutó en 2021 en las mayores y también lo hizo muy bien, pero la caída ha sido absolutamente aparatosa este año al punto de ser bajado a ligas menores, con esa marca que ven allí de 1-7, 6.36 de efectividad. Por cierto, reaparece hoy Alek Manoah en la rotación de los Azulejos. Hizo 2 trabajos en ligas menores. Primero fue un trabajo de reencontrarse consigo mismo. La primera salida en liga de novato fue terrible, espantosa, como para pensar, aquí no hay posibilidad de recuperación. Pero Toronto en ese momento dijo, nos gustó lo que vimos. No la línea y no los batazos que le dieron. Estuvo controlado e hizo lo que queríamos. Y esa lectura, bueno, ellos conocen más del tema, evidentemente. Y pareciera que les dio la razón porque luego en su última salida, ya en AA, 5 innings, 10 ponches, solo 3 hits, 1 carrera, 3 boletos, algo de descontrol, que fue parte del problema que tuvo la ausencia de comando en sus picheos. A ver cómo reaparece hoy, y será muy importante para Toronto que Manoah vuelva a ser el pitcher del año pasado de cara a aspirar a entrar en la postemporada. Y ya mirábamos a Jameson Taillon, que es el otro lanzador que queremos evaluar aquí. No es un as de rotación, pero tampoco es un pitcher de 6.93 de efectividad. Eso es demasiado alto, con un récord altamente negativo. Le toca lanzar hoy también, y lo vamos a revisar en la parte final del programa, contra los Yankees, equipo para el cual lanzó en las últimas campañas. Firmó con los Cachorros de Chicago un contrato de 4 años y $68 millones. Repito, no es un contrato élite, pero es un muy buen contrato, sin lugar a dudas, y no ha correspondido para ser una especie de número 2, número 3 en la rotación, junto a Marcus Stroman y Kyle Hendricks, armar una rotación que le dé a Chicago posibilidades ganadoras. El zurdo Justin Steele es el que ha dado un paso al frente para hacer una suerte de número 2 junto a Marcus Stroman en la rotación de Chicago. Jameson Taillon, en todo caso, yo nunca apostaría en contra de él, porque este tipo es un guerrero. Jameson Taillon tuvo cáncer testicular, lo superó. Tiene 2 cirugías Tommy John, una cuando era universitario, otra ya en las grandes ligas cuando pertenecía a los Piratas de Pittsburgh. Le dieron una línea en la cabeza que lo llevó al hospital y lo tuvo en terapia intensiva. De todo esto se ha repuesto Jameson Taillon. Así que
yo dejaría abierta una posibilidad para que tenga una segunda parte de campaña superior y ya le vamos a hablar más de él en el cerrador porque es parte de los pronósticos del día de hoy. Vamos con algunos bateadores de los que no han tenido la campaña esperada. Wilson Contreras, al catcher venezolano le tocó, caramba, sustituir a Yadier Molina. Él lo manejó muy bien en la parte previa. No pretendo ser Yadier Molina, yo soy Wilson Contreras. Y él tenía ya una carrera importante. De hecho, en su año de novato, cuando debuta, y debuta con jonrón en su primer turno, es campeón de la Serie Mundial. Es decir, fue el catcher de un equipo que logró el título de la Serie Mundial y aportó cosas importantes en esos cachorros que, bueno, terminaron con la maldición de la cabra y él fue parte de ello. Presión. Cuando se logra algo así, ¿hay presión por sustituir a Yadier Molina? Tal vez. Y las cosas no comenzaron nada bien. San Luis tomó una decisión extraña después de haber apostado a él un contrato de alrededor de $90 millones para que fuera su catcher y de pronto deciden que no va a actuar más en la posición por un tiempo, indefinidamente. Algunos elementos que no estaba manejando y quedó en el rol de designado, contemplaron llevarlo a los jardines, eso lo desestimaron rápidamente y probablemente todo eso también afectó la parte ofensiva de Contreras, que últimamente está dando buenas señales y tiene en julio de 17-9 con 5.29 de averaje, un jonrón y 4 dobles. Así que todavía hay tiempo para el venezolano de enderezar la campaña. No sé si para San Luis, la verdad, porque caramba, vienen de perder la serie ante los Marlins y no apunta a que haya una recuperación, una reacción vigorosa de parte del equipo de los Cardenales. ¿Cómo se desglosa la campaña de Contreras? 2.64 en abril, bastante bien. 158 en mayo, cayó en un bache en el cual llegó a dar 2 hits en 49 turnos. 221 en junio y 529, como les decía, en julio. Recibió algunos consejos de Víctor Martínez. Él habló con peloteros y eso es lo que tiene que hacer cuando se atraviesa una situación como esta para encontrar luces y ayuda de quienes de verdad tienen el deseo de ayudarlo. José Abreu, el cubano de los Astros de Houston. Con Abreu hay que hacer las siguientes segmentaciones. Un jonrón en sus casi primeros 200 turnos, para redondear. Un tablazo en los primeros 200 turnos. Un jonrón. Ya él el año pasado había mermado en cuadrangulares, pero no en los demás números. Producción, averaje, una buena cantidad de dobles, pero menos jonrones. Pero no para dar uno en 200 turnos, para quien ha sido un consistente bateador de más de 30 jonrones desde que llegó a las Grandes Ligas con los Medias Blancas de Chicago. Pero desde ese jonrón solitario en los primeros 200 turnos, luego ha dado 6 en 125. Bastante mejor, todavía no se puede catalogar del poder de un slugger, pero bastante mejor. Y este detalle para un tipo que ha sido un gran productor de carreras, perennemente en las 100 remolcadas, más valioso en la temporada abreviada de 2020, en junio remolcó 21 carreras, una más que todas las que acumuló entre abril y mayo. 20 remolcadas en esos 2 meses, 21 en junio y julio tuvo un partido de 4 carreras impulsadas. Así que Abreu, que en 9 campañas sumó 5 de 30 o más jonrones y 7 de 20 o más, pues bueno, en esta soltó su primer jonrón. Para ser más precisos, no 200 turnos, sino luego de 196 turnos. Pero, como les digo, tiene 6 en los últimos 125 y apunta al alza el cubano José Dariel Abreu. Manny Machado, este sí es un nombre grande. Es un pelotero de más de $300 millones que viene de renegociar ese contrato con los Padres de San Diego. 12 jonrones, 41 remolcadas en 71 juegos. Estuvo fuera un tiempo en la lista de lesionados. No se han calentado simultáneamente Machado, Juan Soto, Xander Bogaerts, Fernando Tatis. Si eso llegara a ocurrir, San Diego podría subir como la espuma, pero no ha pasado.
y ha estado caliente, alguno por separado. En algún momento van a confluir. Machado está caliente ahora mismo, con tendencia a tener una segunda parte muy fuerte, y esa ha sido una característica en su carrera. En este mes de julio tiene de 29 con 3 jonrones, 8 impulsadas y 6 anotadas. Los números globales de la campaña siguen siendo muy pálidos. 258, 304 de OVP, 428 de slugging, 732 de OPS. Todos estos números son los más bajos en la carrera de Manny Machado. En abril bateó 233, en mayo 217, en junio 262, pero en julio lleva el promedio que ya les mencionamos de 29, 450. En casi todos los casos, sí, hay números generales pálidos, pero tendencia a una vigorosa reacción de cada uno de ellos. Jeff McNeil, de los Mets de Nueva York, viene de ser el campeón bate. Y no es que vayamos a utilizar la frase de Norman Cash, cuando fue campeón bate con 361, que dijo, bueno, lo peor que pude haber hecho en mi vida fue batear 361, porque ahora quieren que todos los años batee 361. Es muy difícil, pero tampoco para caer de 326, que fue el averaje de Jeff McNeil, el segunda base de los Mets el año pasado, para coronarse campeón bate en la Liga Nacional, con muy pocos averajes sobre 300 en la liga, a 256 que tiene este año, con pues números realmente flojos. 174 hits el año pasado, lleva 79 este año, y aquí no hay una tendencia al alza. En los últimos 30 juegos batea todavía menos, 202 con 281 de OVP. Aquí sí no tendría yo la certeza, como en los casos anteriores, de una poderosa reacción de parte de Jeff McNeil. Y cerramos con Tim Anderson, que caramba, fue aspirante al título de bateo en casi todas las últimas campañas. De hecho, en una fue campeón bate, en otra le peleó el título a DJ LeMahieu, y ha sido un bateador de 300, no este año. Este año ha tenido una caída abrupta el campo corto de los Medias Blancas de Chicago. Entre 2019 y 2022, de manera combinada, tuvo promedio sobre 300 con un título de bateo, como les decía. Pero en este 2023 está en 231, algo sumamente curioso, no tiene ningún jonrón. Y no es que él sea un jonronero, pero puede dar cuadrangulares, y ya tiene 260 turnos, se ha ponchado 58 veces, y su porcentaje de envasado es un raquítico 268. Entre 2022 y 2023 tiene 29 extra bases en 592 turnos. Ha tenido algunas lesiones, pero algo puede estar pasando con Tim Anderson y la terrible campaña que está experimentando, una de las razones para que los Medias Blancas hayan estado pues con un récord tan negativo. La trivia en Entre Líneas. Una pregunta creativa, ingeniosa. ¿Cuál es la pareja de abridores con la mejor efectividad combinada con los innings requeridos en la presente campaña? Shane McClanahan y Zach Eflin, Nathan Eovaldi y John Gray, Justin Steele y Marcus Stroman, o Bryce Elder y Charlie Morton. A pensar, a sacar números. La trivia en Entre Líneas. De vuelta con todos ustedes para continuar con el programa, y vamos con sala de prensa. Ingresamos a ese sector de información, de notas, transacciones, peloteros que se van a la lista de lesionados, otros que vuelven. Hay una buena perspectiva del retorno de Max Fried, y comenzamos con los Bravos de Atlanta. No es poca cosa, es el número 1 de la rotación de los Bravos. Sin él y sin Cal Wright, Atlanta tiene el mejor récord del béisbol. Tienen rato fuera. Max Fried tendrá una asignación de rehabilitación este domingo en AAA. Fuera de acción desde principios de mayo. Distensión en el antebrazo izquierdo, su brazo de lanzar. Se espera, el pronóstico es para que retorne a principios de agosto Max Fried. De los Astros de Houston, lamentablemente José Altuve de nuevo en la lista de lesionados. Una campaña difícil
para el segunda base venezolano. Comenzó en la lista de lesionados con aquella fractura en una de sus manos ocurrida en el Clásico Mundial de Béisbol. Todavía puede alcanzar metas redondas que se había planteado. Ya llegó a las 1000 carreras anotadas, que era una de esas cifras redondas. Está a 33 hits de los 2000, todavía lo puede conseguir. Y está a 2 jonrones de los 200, perfectamente lo puede conseguir. Pero es una campaña que va a ser muy corta para el Tuve en cuanto a la cantidad de juegos y turnos, la más breve para él en su carrera desde que se convirtió en regular en las Grandes Ligas, sin tomar en cuenta obviamente la temporada abreviada de la pandemia. Aún en la situación de lista de lesionados con un problema en el oblicuo, el Houston Chronicle reporta que el examen de resonancia magnética fue mejor de lo que se esperaba, o sea, un resultado menos serio, una lesión menos seria de la que se anticipaba, y esto sugeriría que Altuve podría regresar poco después del Juego de las Estrellas. Ojalá así sea. En torno a los Marlins de Miami, ya saben, Jazz Chisholm está en la lista de lesionados y quien lo estaba sustituyendo en el jardín central, Jonathan Davis, perderá entre 3 y 6 meses después de someterse a una cirugía de menisco en la rodilla derecha. Por lo pronto, el novato Dan Mayers está haciéndose cargo de la posición del jardín central. Dan Mayers. Así que lesiones en el jardín central. El titular y el que lo sustituyó, ambos fuera ahora en el equipo de Miami. Los Piratas de Pittsburgh decidieron enviar a ligas menores a Roansy Contreras. Comenzó en la rotación de abridores el derecho dominicano, pero no estuvo efectivo, muy inconsistente. Lo enviaron al bullpen y en su más reciente trabajo como relevista recibió 4 carreras el pasado miércoles contra los Dodgers y esto fue el detonante para que Pittsburgh decidiera enviarlo a ligas menores a Roansy Contreras. Respecto a los Rangers de Texas, José Leclerc, importante relevista en el esquema del equipo que dirige Bruce Bochy, fue reactivado de la lista de lesionados de 10 días, fuera desde el 21 de junio, con un esguince en el tobillo derecho. Y de los D-backs de Arizona, vaya, cómo puede trastocarse el perfil de un equipo. Merrill Kelly pasó a la lista de lesionados con un problema de coágulos. Hizo bullpen. Pareciera que podría retornar a la brevedad, quien ha sido el segundo abridor de Arizona detrás de Zach Gallen. Y ayer, en un swing, el outfielder Corbin Carroll, principal candidato al novato del año en la Liga Nacional y con un desempeño general como para pensar en una posibilidad de finalista para el más valioso, pues bueno, se tomó el hombro luego de completar el swing, un hombro que ya fue operado hace 2 años y se temió que, bueno, se había dislocado, que la lesión era muy seria. Las primeras señales, los primeros exámenes muestran que no es tan grave y ojalá así sea porque es un pelotero de esos que da gusto ver. Corbin Carroll, la pausa del Juego de las Estrellas podría permitir que tome el descanso necesario. Todavía está en evaluación. Lo más probable es que vaya a lista de lesionados, pero en principio no parece tan grave como se vio en las imágenes con el muchacho tan talentoso de los D-backs de Arizona, Corbin Carroll. Y Arizona justamente ha venido perdiendo muchos juegos últimamente. Hoy en la historia, en Entre Líneas. 1919, un 7 de julio de ese año, tal día como hoy, los Phillies de Filadelfia empatan un récord en Grandes Ligas de 8 bases robadas en un inning. Fue en el 9º episodio, en la derrota ante los New York Giants, 10-5. 1948, un 7 de julio de aquel año, los Indios de Cleveland sorprenden a la MLB al firmar al veterano de las Ligas Negras, Satchel Paige, de 42 años. 2006, tal día como hoy, el primera base de los Indios de Cleveland, Travis Hafner, se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB que conecta 5 Grand Slams antes del receso del Juego de las Estrellas.
Hafner se la sacó a Chris Benson de Baltimore. Inside out to the gap, right side. Versus en Entre Líneas. Y allí lo presentamos. Los dos novatos del año de la temporada anterior. Michael Harris II de los Bravos de Atlanta, Julio Rodríguez de los Marineros de Seattle. Ahí están sus actuaciones de este año. 2.62 para el de Atlanta, 2.51 para el de Seattle. Y el resto de sus números en la presente campaña. Están sufriendo el síndrome del jugador del segundo año, o no se puede catalogar de ese modo. Hay una merma, un descenso, pero no es que estén teniendo malas campañas ninguno de los dos. Y lo que queremos en este versus es, bueno, relacionándolo con sus años de novato, cómo les va este año y cómo se comparan un poco sus carreras para dos muy talentosos outfielders llamados a ser superestrellas hacia el futuro y con un porvenir realmente espléndido para cada uno de ellos. Allí tienen de nuevo 9 jonrones Harris, 13 Rodríguez, 25 remolcadas para el jugador de los Bravos, 47 para el de los Marineros, y los numeritos de promedio que están, digamos, bastante similares. Hay que tener en cuenta que Michael Harris II perdió tiempo en la lista de lesionados y perdió bastante tiempo, varias semanas, al principio de la temporada. Y luego le costó mucho tomar el ritmo. No había bateado mucho antes de lesionarse y luego de regresar de la lesión, pues tampoco bateó mucho, pero en el mes de julio ha tenido una vigorosa reacción Michael Harris II, y esa vigorosa reacción se expresa en los siguientes números: 3.72 de promedio, 5 jonrones, 14 impulsadas, y en medio del mes tuvo una distinción como jugador de la semana. Antes había bateado en abril 190 con una impulsada en 9 juegos, y en mayo 167 con 7 impulsadas en 84 turnos. Pero tomó el ritmo en junio, enderezando los números generales. En todo caso, la comparación de Michael Harris II respecto al año pasado es la siguiente. En 2022, para ganar el premio de novato del año, bateó para 297, 339 de OVP, 514 de slugging, 853 de OPS, con una buena cuota de jonrones, con una buena cuota de bases robadas y un muy buen desempeño defensivo. En 2023 tiene 30 puntos menos de promedio, 2.62. Obviamente el OVP también se ha visto afectado, 3.10 contra 3.39 el año pasado. El slugging está mermado, así como el OPS. No es una mala campaña, pero es inferior hasta ahora lo de Michael Harris II respecto a sus números de novato del año, cuando compitió muy de cerca con Spencer Strider, que no ha creído en sophomore year, en el síndrome del segundo año, y Strider está pues lanzando en forma extraordinaria. Vamos con Julio Rodríguez. La temporada no es negativa, pero también está por debajo. Hay cifras en las que va a superar lo del año pasado, otras en que no. También está tomando un buen ritmo en julio. Julio Rodríguez. Yo no sé por qué todos los memes de Julio son para Julio Iglesias. ¿Y por qué no hacen uno con Julio Rodríguez? Un chiste malo, disculpen ustedes. Qué cantidad de memes. Se pone fastidioso lo de los memes con el cantante español Julio Iglesias. Bueno, volviendo al tema. Julio Rodríguez, en julio, haciendo honor a su nombre, tiene de 27-11 con 3 dobles. No tiene ningún jonrón, pero tiene 3 dobles y 5 impulsadas. Tomen en cuenta que terminó junio fallando en sus últimos 12 turnos del mes, de 12-0. Y julio ha tenido, pues, en este mes, la reacción que necesitan los Marineros de Seattle. Comparándolo del año pasado, del outfielder dominicano que va a estar de nuevo en el derby de jonrones, y vaya show el que brindó el año pasado, con todo y que no lo ganó, lo perdió con Juan Soto, brindó un show espectacular. Le dijo al mundo del béisbol: yo soy Julio Rodríguez. Ganó el novato del año con 284 de promedio, este año tiene 251. 345 de OVP, este año tiene 312.
509 de slugging, este año 416, 854 de OVP, 728 este año. En algunos números proyecta más bases robadas, tiene 20, en 2022 robó 25. En los jonrones va a estar complicado respecto al año pasado. Y en una comparación directa de las carreras de ambos, sumando lo del año pasado con el de Atlanta tiene mejor promedio de bateo, 2.85 contra 2.70. Rodríguez tiene más bases robadas, 45, pero mejor efectividad en bases robadas tiene Harris segundo, que a veces es más importante llegar cuando intentas el robo, y ha sido muy efectivo. 31 de las 34 veces que ha salido el robo ha llegado Michael Harris. La efectividad de Rodríguez es del 79%, la de Harris segundo es del 91%. Y un pequeño detalle que no es menor. Seattle depende de Julio Rodríguez. Es un jugador esencial. Sobre sus hombros está una gran responsabilidad del equipo. Michael Harris segundo no tiene mayor peso sobre sus hombros. Y estoy exagerando. Pero es que es el noveno bate. Claro, Michael Harris segundo probablemente sería tercer bate en muchos equipos de grandes ligas. En Atlanta, con ese carro de leña, es noveno y un noveno bate de lujo. Pero bueno, el ser noveno no tiene el peso, la responsabilidad de Julio Rodríguez, que está en la parte medular de la alineación de los Marineros. Así que cargan con distintas cuotas de responsabilidad y el manejo de ellas también es un factor a tener en consideración cuando se trata de muchachos jóvenes que apenas están en su segunda temporada en las Grandes Ligas. Igual, con una merma, con un pequeño descenso en este versus, podemos concluir que el perfil de superestrellas de ambos está intacto. Runner on, and Andrés Giménez. 0-2 is hit well to center. Harris is back, and he's got it to end the game. Llegamos a la parte del programa de los datos, pronósticos, cruces de estadísticas, los matchups y player prop, el cerrador en Entre Líneas. Y comenzamos con Sandy Alcántara, que va a tener a los Phillies de Filadelfia de visita en el Lone Depot Park. Vaya a ser interesante. La diferencia entre los dos equipos, 2.5. Si barriera Filadelfia, desplaza a Miami del segundo lugar. Pero si los Marlins obtienen un buen resultado en esta serie, se fortalecen con el primer lugar del comodín en el viejo circuito. Ambos vienen jugando bien. Filadelfia viene de barrera Tampa Bay en Tropicana Field. Primera barrida que sufren los Rays en su casa. 3 juegos, 3 victorias para los Phillies. Y Miami viene de ganarle 3 de 4. Perdió el último, pero le ganó los 3 primeros de la serie a los Cardenales de San Luis. Sandy Alcántara será el abridor del primer día contra Zach Wheeler. Así las cosas, Alcántara tiene de por vida contra Filadelfia 6-8 con 3.79 de efectividad. Una campaña difícil para el dominicano que, vaya, al principio del programa hablábamos de jugadores de gran desempeño el año pasado que se han venido a menos este año. Alcántara es un caso. 3-7 con 4.93 en lo que va de temporada. Y hay varios numeritos destacados en los matchups de varios bateadores de los Phillies ante el derecho dominicano. Por ejemplo, Trey Turner tiene de 30-12, 400 de promedio con un jonrón, par de dobles, un boleto y 5 ponches. Bryce Harper contra Alcántara de 33-11, 333 con un jonrón, 4 dobles, ha tomado 8 boletos y lo ha ponchado 7 veces. Y Alec Bohm contra el derecho de los Marlins de 28, 400 de promedio con doble, triple, un boleto y 3 ponches. Son 3 de los principales bateadores de los Bravos y pareciera que pueden darle problemas a Alcántara, que en todo caso, si viene bien, logra neutralizar a cualquier tipo de oponente. Y también estará de por medio Luis Arraez, quien ayer se fue de 4-3, elevando su promedio a 388. Los Marlins sufrieron una blanqueada, pero Arraez dio 3 hits, otro juego multi-hit. Iba hoy contra Zach Wheeler. Allí ven contra él de 3-1, con un doble, en un atractivo planteamiento de picheo en el inicio de la serie entre los Phillies y los Marlins. 3-8-8 en este momento para Luis Arraez. Por cierto, en el resto de esta serie, en el segundo, el sábado, Ranger Suárez contra Braxton Garrett. Interesante planteamiento de zurdos. Y cerrando, Aaron Nola
contra Jesús Luzardo. Luzardo viene lanzando en forma extraordinaria, no ha permitido ninguna carrera en los últimos 19 innings, un tercio. Estos dos partidos, y valga la invitación, los transmitiremos por IBC para Venezuela y toda Latinoamérica desde el propio Lone Depot Park en esta importante serie entre Phillies y Marlins. Vamos a revisar otras series de este viernes. Atlanta contra Tampa Bay. Vaya serie. La confrontación entre los dos mejores récords en la presente campaña. Atlanta jugando en forma extraordinaria. Tampa Bay con su primer bache importante. Como les decía, vienen de ser barridos por los Phillies de Filadelfia. Aquí, en el primero de esta serie, van Charlie Morton contra Tyler Glasnow. Charlie Morton, que formó parte de los Rays y que en esa etapa, en el Tropicana Field, cuando le tocó lanzar donde va a actuar hoy, la casa de Tampa Bay, tuvo 9-7 con 3.31 de efectividad. Y las cosas no pintan muy halagüeñas para los Rays, ya que en el resto de la serie por Atlanta van a estar sus otros caballos, Spencer Strider y Bryce Elder. Entre los tres suman 25 victorias y solo 9 derrotas, con muy buena efectividad combinada, Morton, Strider y Elder. Hoy va Tyler Glasnow por el equipo de Tampa Bay. Ha sido inconsistente. Es uno de los pitchers más talentosos que uno pueda ver en un montículo. Pero a veces pareciera que no sabe qué hacer, que no tiene el feeling para utilizar todos sus recursos. 2-2 con 4.50 de efectividad en la presente campaña para Tyler Glasnow. Y cerrando, Cachorros contra Yankees. Interesante serie de mucha historia. Los Cachorros van con Jameson Taillon. Ya les hablábamos un poco de Taillon al principio del programa, de la campaña negativa, pero probablemente ir contra el equipo para el cual lanzó en los últimos años y con buenas sensaciones de su trabajo en Yankee Stadium, donde lanzó mejor en su etapa con los Yankees respecto a la carretera. Para que tengan una idea, él tuvo en los 2 años con los Yankees 22 ganados, 11 perdidos con 4.08 de efectividad, 4.08, pero en Yankee Stadium 12-4, 12 ganados, 4 perdidos, con una efectividad mucho mejor de 3.38. En general en la campaña, 2-6 con 6.93. Y va contra Carlos Rodón. Finalmente Carlos Rodón aparece en escena por los Yankees. El zurdo al que le dieron 162 millones por 6 años. El aspecto estadístico que podemos tomar como referencia es que en ligas menores, en su proceso de rehabilitación, completó 10 entradas 2 tercios, de 3 hits, 1 carrera, 17 ponches, con 3 boletos en 3 juegos. Lo más que lanzó fue 4 innings, así que hoy no podemos esperar de Rodón mucho más que eso en su primera salida con los Yankees de Nueva York, que en todo caso reciben con los brazos abiertos la posibilidad de reforzar significativamente su rotación. Ayer a Luis Severino le dieron una tunda a los Orioles, que es como para preocupar a los Yankees, así que en buen momento se reincorpora Carlos Rodón. Vamos a ver qué puede pasar. Con respecto a la serie entre Atlanta y Tampa Bay, es muy difícil barrer a los Rays en su casa. Lo hicieron los Phillies. ¿Podrán hacerlo de nuevo los Bravos? Yo creo que está a favor de Atlanta esa serie. Y la de los Yankees y los Cachorros, siento que está a favor del equipo de Nueva York hoy en un juego incierto entre Taillon y Rodón. Me inclino por el equipo de los Yankees. Llegamos a la trivia y su respuesta en Entre Líneas. La recordamos, lo que planteamos fue lo siguiente. Creativa pregunta: ¿cuál es la pareja de abridores con la mejor efectividad combinada y con los innings requeridos en la presente campaña? Shane McClanahan y Zach Eflin, Nathan Eovaldi y John Gray, Justin Steele y Marcus Stroman, Bryce Elder y Charlie Morton. Vaya que hay 3 equipos aquí que están en base a esas duplas y el resto de la estructura compitiendo y dominando, como los Bravos a través de Elder y Morton. Ahí está Strider también. Texas con Eovaldi y Gray.
o Tampa Bay con McClanahan y Eflin. Ahora mismo McClanahan en la lista de lesionados. Y resulta que el equipo que no está con un récord positivo tiene a la mejor dupla. Se trata de Justin Steele y Marcus Stroman. El zurdo tiene 2.56 y Stroman tiene 2.96. Y entre los dos se combinan para una efectividad de 2.78, la mejor de una dupla de abridores entre aquellos que califican en la presente campaña. Llegamos al final por el día de hoy de una nueva emisión de Entre Líneas. Muchísimas gracias por la audiencia en TVB. Muchísimas gracias por las reproducciones en las distintas redes sociales de Baseball Play y por mirarlo en YouTube, en nuestro canal de YouTube, con la mejor cobertura del béisbol de las Grandes Ligas a través de Baseball Play. Siempre contando con la dirección de Sergio Gómez, la producción de José Gabriel Salas, y deseándoles un feliz fin de semana. Se despide de ustedes Fernando Arreaza. Hasta nuestro próximo encuentro.